Alejandro Magno, Julio César, Gengis Khan, Napoleón Bonaparte, el final de los 4 grandes conquistadores. Imagina a un hombre que lloró, porque conquistar 2 millones de millas no fue suficiente para él. A Alejandro Magno solo le importaba una cosa: conquistar el mundo. Arrojó a su ejército a la batalla, sin miedo a la derrota, como si fuera inmortal. Estaba en una racha de victoria durante 10 años. Sus hombres estaban cansados y querían regresar a casa para poder disfrutar de los lujos, pero a su rey no le importaban las riquezas. Ni siquiera le importaba mucho gobernar, solo conquistar. Todo iba bien para él, hasta que chocó contra un muro en la India. Alejandro perdió muchos hombres mientras luchaba. Esa fue su batalla más desafiante. Según se informa, él mismo resultó herido. En la batalla siguió empujando a sus hombres. Pero al otro lado del río estaba otro vasto ejército renovado y listo. Mientras sus hombres estaban cansados y débiles, le rogaron a Alejandro que se retiraran y regresaran a casa. Pero Alejandro, que no escuchaba a nadie, se vio obligado a retirarse. Este fue el principio del fin para él. Por su infame hábito de beber, una noche se excedió y cayó gravemente enfermo. Sus generales, oportunistas, se reunieron rápidamente y preguntaron a quién pertenecería su vasto imperio. Después de su muerte, Alejandro respondió al más fuerte. Esto desencadenó una guerra que duró casi 50 años. El imperio macedonio se dividió en pedazos antes de que se pudiera unificar, pero todo siempre se trató de Alejandro. Nunca se trató de Macedonia. Alejandro quedó paralizado y los médicos lo declararon muerto. Los historiadores griegos escriben que el cuerpo de Alejandro no se descompuso durante 6 días después de su muerte, lo que demuestra que el rey guerrero era de hecho un dios. Sin embargo, no se dieron cuenta de que no estaba muerto. Para empezar, los científicos modernos creen que Alejandro sufría de un trastorno neurológico que lo había puesto en coma. Es muy posible que Alejandro escuchara las tramas de sus hombres antes de ser enterrado vivo. Ahora tenemos al admirador de Alejandro. Cayó Julio César, mientras Alejandro lloraba porque no tenía más mundos que conquistar. Se dice que César estalló en lágrimas mientras leía las hazañas de Alejandro. Les dijo a sus hombres: cuando tenía mi edad había conquistado a Darío, pero hasta ahora no he logrado nada, ya que su ideal era Alejandro. Resultó como él egocéntrico y narcisista. Una vez que ganó un poder significativo, como general y estadista, minó el sistema republicano romano y se declaró dictador perpetuo, dictador a perpetuidad. Tampoco fue tímido al respecto. Como él dijo: si debes violar la ley, hazlo para tomar el poder. Los senadores en Roma temían que César quisiera establecer una monarquía que erosionaría por completo su autoridad. El 15 de marzo de 44 a.C., un grupo de 60 senadores asesinó a César en la reunión del Senado. Colectivamente, el grupo lo apuñaló 23 veces para mostrar cuánto lo amaban todos. Lo último que vio César fue a su propio hijo adoptivo y aliado de confianza, Marcus Brutus, presente entre los asaltantes. Esto nos lleva a la era medieval. Gengis Khan, quien emergió como la bestia del este, logró conquistar el doble de tierra que Alejandro. Estaba decidido a poner al mundo entero bajo una sola espada. Pero a diferencia de Alejandro, o César no se veía a sí mismo como Dios o un Mesías. Sabía que era un tirano y se jactaba abiertamente de ello. Con estas palabras: la mayor felicidad es dispersar a tu enemigo para conducirlo ante ti, ver sus ciudades reducidas a cenizas, ver a quienes lo aman envueltos en lágrimas y reunir en tu seno a sus esposas e hijas. Hay varios relatos de su muerte. Rashid Ulden escribe que fue víctima de la peste bubónica, mientras que Marco Polo, el famoso viajero italiano, escribe que le dispararon a caballo y sucumbió a sus heridas unos días después. Otro informe dice que fue castrado fatalmente por una princesa del imperio chiita occidental, a quien había mantenido a la fuerza como concubina. La razón por la que su muerte no está bien documentada, como la de otros conquistadores, es porque se suponía que era un secreto. Antes de morir, Khan instruyó a su familia y seguidores para que mantuvieran su muerte en secreto, ya que ocurrió en el peor momento posible. Los mongoles estaban en la etapa vital de su imperio, la conquista largamente deseada del imperio chiita occidental, ya que la expansión de su reino era más importante para el moribundo Gengis Khan que su propio gran funeral. Incluso su cadáver trajo la muerte. Los seguidores de Khan masacraron a todos en la ruta, donde se llevó a cabo su procesión fúnebre para mantenerlo en secreto. Ahora, avanzando rápidamente 5 siglos, quizás el mayor conquistador que vivió fue Napoleón Bonaparte. La transición de espadas y lanzas, artillería había tenido lugar, y Napoleón era un genio indiscutible en este arte de la guerra. Aunque se convirtió en emperador en nombre de la defensa de la Francia revolucionaria, se puede ver que sus ambiciones lo llevaron mucho más allá de su personalidad. Probablemente fue incluso más extraña que el resto de los grandes conquistadores. César se consideraba el único Mesías para su pueblo. Alejandro se consideraba un dios. Gengis era un tirano.
mientras que Napoleón se consideraba un artista de la guerra. Se dice que dijo amo el poder, pero es como artista que lo amo. Para él el campo de batalla era una pintura, era un artista dibujándolo. Su poder de concentración era enorme, al igual que su memoria para detalles y los hechos. Una vez en una campaña en 1805, uno de sus subordinados no pudo localizar su división. Mientras sus ayudantes buscaban en mapas y papeles, el emperador informó al oficial de la ubicación actual de su unidad donde estaría durante las próximas 3 noches. El estado y el resumen de la fuerza de la unidad, así como el registro militar de los subordinados, esto de un ejército con 7 núcleos, un total de 200.000 hombres, con todas las unidades en el campo. Todo estaba imaginado en su cabeza. Arrasó con victorias en partes de Europa y la región mediterránea, con sus fuerzas moviéndose tan rápido como el viento, solo que más fuerte. Sin embargo, las apuestas eran cada vez más altas, el número de muertos aumentó y las batallas se volvieron aún más sangrientas. Finalmente, fue derrotado en la batalla de Waterloo en 1815 y fue capturado por las fuerzas británicas. No fue sentenciado a muerte, ya que los británicos no querían que muriera. Como mártir, en su lugar, lo arrestaron domiciliariamente, con algunos de sus seguidores, en un bungalow podrido. Vivió el resto de su vida, en constante negación de sus circunstancias. Cuando celebró una cena, se esperaba que los hombres usaran ropa militar y las mujeres aparecían con vestidos de noche y joyas. Quería sentir que todavía gobernaba. Años del aislamiento y la soledad le pasaron factura y finalmente murió. El 5 de mayo de 1825, haciendo su última confesión, básicamente expresó todo lo querido para él, su país, su carrera militar y su esposa Josephine. Este fue el final de los 4 grandes conquistadores. Alejandro cayó víctima de una enfermedad repentina. Julio César fue traicionado y asesinado por aquellos en quienes más confiaba. Una flecha selló el destino de Genghis Khan y Napoleón. Pasó sus últimos días en un amargo exilio, atrapado en la sombra de su antiguo poder. Aunque los 4 grandes conquistadores dejaron este mundo en diferentes circunstancias, tenían una cosa en común: todos murieron deseando más. Al final, ninguno de ellos pudo saciar su sed de grandeza. ¿Cuál de estas muertes te parece más impactante? Déjalo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias épicas del pasado. Nos vemos en el próximo video.